¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Esta vez les habla su profesor de la clase de flujo de fluidos, el doctor Rodríguez Gallegos Hugo Benigno, y vamos a hacer unos ejercicios que tienen que ver con los temas anteriores que vimos, densidad y gravedad específica. Espero que si tienen algunas dudas puedan mandar sus preguntas a través de la página de Google Classroom o a través del grupo de WhatsApp. Agradezco su atención muchachos y pues vamos a comenzar. Bueno, en este ejercicio vamos a determinar la cantidad de un material dentro de un recipiente. Este es un tanque de concreto donde se encuentra el líquido y es de una capacidad de 1.5 metros cúbicos. Si este se llena con una mezcla con agregado a una gravedad específica de 1.4, ¿cuánta masa de concreto hay en el recipiente? También lo que queremos observar es que si nosotros agregamos una cantidad de masa al punto de que llenemos este tanque de 1.5 metros cúbicos, vamos a tratar de ver y observar y analizar qué es lo que pasaría si manteniendo esa masa que llena el tanque ahora fuera observada en términos de masa, cuál pudiera ser los cambios en el tanque al nosotros variar la temperatura de 1 a 25 grados centígrados. Vamos a tratar de observar qué es lo que sucede una vez que agreguemos esta masa, si este tanque pudiera sufrir algunas variaciones de temperatura, y vamos a probarlas desde 1 grado centígrado hasta 25 grados centígrados. Y ese va a ser el ejercicio de hoy. Primero que nada les voy a pedir que por favor abran su programa de MATLAB, muchachos. Abran su programa de MATLAB y primero que nada vamos a activar nuestro live script. Yo aquí, si ustedes no lo tienen activado, les voy a pedir que vayan a la sección de Home. Ahí en la sección de Home vayan a la subsección que se llama File, Archivo, y busquen una sección que dice New Live Script. Si una vez que tecleen New Live Script va a aparecer esta ventana que dice Live Editor. Yo ya la tengo activa porque yo ya presioné en New Live Script. Ahora ustedes presionen aquí y van a ver que se les abre una ventana nueva. Generalmente cuando se abre esa ventana dice untitle.mlx, quiere decir que todavía no ha sido grabada esta información. Para poderla grabar ustedes van a poder presionar en New, van a poder presionar en Live Editor y van a presionar en este botón de un disco de 3.5 que son de los viejitos. Imagino que la mayoría de ustedes no sabe exactamente qué significa este símbolo. Pues este símbolo es un disco de hace, pues yo creo que más de 20 años que se usaba, de 3.5 pulgadas, y generalmente podemos grabar unos cuantos megabytes en él. Pero bueno, aquí es donde pueden grabar el archivo. ¿Sí? Entonces, para poder empezar nuestro ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a teclear primero en la sección de texto y vamos a poner el nombre del ejercicio. El ejercicio es un ejercicio para determinar la cantidad de material en el recipiente y para evaluar una posible variación en la cantidad de material en el recipiente. Entonces vamos a poner este ejercicio para determinar la cantidad del recipiente y le vamos a poner cambiar el formato como título, y posteriormente vamos a poner nuestro nombre. Vamos a poner nuestro nombre, vamos a poner el número de nuestra matrícula, van a poner por favor el número de su matrícula. Después vamos a cambiar el formato de este texto y lo vamos a poner en headings, encabezado, que es un poquito más negrita. Después vamos a escribir el problema que vamos a hacer. Para escribir el problema que vamos a hacer, yo les voy a pasar el texto durante la sesión de clases para que lo puedan, no lo tengan que teclear. Y escribimos el problema del texto. Una vez que hayan agregado el texto, vamos a insertar también una imagen que les voy a proporcionar. La imagen es la representación del volumen del tanque que se está manejando. Esta es la imagen del tanque. Si ustedes tienen la imagen muy cargada hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que podemos hacer es seleccionar una de estas opciones y centrar un poquito la imagen para que se vea mucho mejor.
También la siguiente parte del problema está relacionada con evaluar qué pasaría si una vez que nosotros encontremos la cantidad de volumen que podemos ingresar a este tanque, qué pasaría si nosotros cambiáramos la temperatura de 1 a 25 grados centígrados. Vamos a tratar de escribir esa parte también. Y bueno, aquí yo ya tengo también, ya copié un poquito lo que es la descripción de la segunda parte del problema, que dice: una vez que determines la cantidad de masa en el tanque, observa lo que podría pasar si esta misma masa pudiera cambiar la temperatura de 1 a 25 grados centígrados, ¿sí? Vamos a observar entonces, siguiendo un poquito la secuencia de cómo resolver este tipo de problemas. Vamos como primer paso identificar el tipo de concepto que está tratando el problema. Y lo vamos a poner como si fuera un encabezado. Y así brevemente vamos a decir que este tipo de problema es posible determinarlo en base a la relación que existe entre gravedad específica y densidad. ¿Sí? Y bueno, una vez que ya hayan determinado tipo de conceptos relacionados con el problema, vamos a tratar de hacer la descripción del problema. Voy a poner esta en minúscula, descripción del problema. Y esto, como es una sección más dentro de la resolución de este problema, lo vamos a poner como encabezado, ¿sí? Y aquí para resolver en base a la cantidad que podríamos tener en un recipiente 1.5 metros cúbicos, necesitamos recordar la relación entre, vamos aquí para poder ver la descripción de este problema, vamos a ver aquí una sección donde dice aquí insertar, y dentro de insertar vamos a hacer vamos a dibujar la ecuación que está relacionando este problema entre gravedad específica que es igual a la densidad del líquido, sobre otra vez lo voy a poner densidad del líquido y esto sobre la densidad de ¿qué? Del agua. Y bueno, teniendo esto, nosotros podemos sacar la relación aquí, porque en realidad estamos tratando de ver dentro del tanque
cuál es la cantidad de ese material que se está agregando, considerando que pudiéramos verterlo a una temperatura de 4 grados centígrados. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la relación basados en una temperatura en la cual el líquido puede tener la mayor densidad registrada, que es más o menos a 4 grados centígrados, y vamos a sacar la relación aquí de qué es lo que nos puede ayudar a determinar la masa. Sabemos que en este caso ya la densidad del líquido del cual queremos saber la masa, vamos a decir que la densidad del líquido va a ser igual quiero dejar el subíndice, déjenme quitarlo. Va a ser igual a la gravedad específica multiplicada por la densidad del agua. Por la densidad del agua, que esto a su vez, sabiendo que la densidad del líquido es igual a masa sobre volumen, tenemos que la masa del líquido, la masa de este líquido va a ser igual a la gravedad específica que multiplica a la densidad del agua que multiplica ¿a qué? Al volumen. Entonces aquí tenemos ya la descripción del problema, en donde nosotros vamos a determinar en base a esta relación de densidad y gravedad específica cuál es la masa que va a estar entrando a este sistema cuando el sistema esté a una temperatura de 4 grados centígrados y una atmósfera de presión. Eso lo vamos a hacer así por default, lo vamos a tomar en consideración por default y vamos a determinar cuál es la masa. Entonces, ya teniendo la descripción del problema, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, dentro de MATLAB, vamos a insertar una sección que se llama código, ¿sí? Y en código vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Primero que nada vamos a escribir texto y vamos a poner definir variables, ¿sí? Después de definir nuestras variables vamos a insertar código. Para insertar el código van a ustedes a teclear dentro. Bueno, aquí ya tengo la inserción del código, lo voy a borrar para que vean qué es lo que dice. Voy a poner texto, lo voy a poner otra vez. Bueno, ahí puse texto para escribir texto, pero ahora sí voy a insertar código. Y voy a insertar una de las pocas variables que tenemos es la gravedad específica, ¿sí? Gravedad específica va a ser igual a 1.4, voy a poner punto y coma y voy a poner paréntesis para hacer anotaciones, sobre las características de esta variable, y esta variable es la gravedad específica y es adimensional, o sea, no tiene unidades. Ahora voy a poner mejor así, no tiene unidades. No tiene unidades. ¿Cuál es la siguiente variable que nos da? Pues tenemos también el volumen del tanque. Volumen tanque. Esta voy a declarar una variable, voy a poner el valor del tanque, que es 1.5. Voy a poner punto y coma y voy a describir que este es el volumen del tanque en metros cúbicos. Entonces ya tenemos ahí las dos variables declaradas que nos da el problema. Vamos a ver cómo podemos resolverlo ahora.
¿Qué es lo que vamos a notar ahora? Bueno, es que es importante hacer la referencia a que nosotros vamos a tomar de referencia para el cálculo de la masa una temperatura de 4 grados centígrados, ¿sí? Y vamos a tratar de determinar la cantidad de masa a esa temperatura. Nosotros vamos a considerar que normalmente a temperatura del agua, para conocer su densidad, tenemos una variación, o sea, como referencia, ¿sí? También esta temperatura que tenemos nosotros nos va a dar un valor específico para la densidad. Aquí voy a insertar esa tabla que nos da esos valores, que también se los voy a pasar. Sí, aquí como podrán ver, yo ya tengo insertada la tabla que hace referencia a las variaciones de la densidad del agua con respecto a la temperatura. Entonces aquí normalmente se va a obtener como referencia el valor de 4 grados centígrados, asumiendo que este es el valor máximo en densidad del agua a esta temperatura, y vamos a tratar de resolver para 4 grados centígrados cuál sería la masa que tenemos, ¿sí? Vamos a de nuevo insertar código, y vamos a hacer la resolución del problema. Primero vamos a tomar en cuenta que en la tabla 1 se muestran los valores correspondientes a la densidad del agua cuando la temperatura varía de 1 a 25 grados centígrados. ¿Sí? Y en esta tabla vamos a tomar como referencia los 4 grados centígrados. Aquí se toma como referencia la temperatura a 4 grados centígrados en cuyo valor la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta esa temperatura como referencia, obtenemos la densidad del agua, y en base a eso pues hacemos la resolución del problema. Solución del problema. Y como esta es una sección importante, lo vamos a poner como encabezado. Y una vez que ponemos la solución, una vez que iniciamos el encabezado de la solución del problema, vamos a insertar código. Digamos que aquí nosotros ya habíamos definido las variables que teníamos disponibles dentro del problema, y aquí tenemos que explicar cómo es que varía la densidad del agua con respecto a la temperatura para poder obtener una tercera variable, que es la densidad del agua a 4 grados centígrados. Entonces, como aquí en parte de la solución del problema tenemos que también anotar la tercera variable que estamos obteniendo, que es la densidad del agua. H lo voy a poner así, H2O. Voy a poner la D con mayúscula, ¿sí? Y esto va a ser igual a 1000.00 multicoma y voy a poner anotaciones con el símbolo de porcentaje. Esta es la densidad del agua, a 4 grados centígrados
que es la que se tomará como referencia. Y ya en base a esto, pues simplemente aplicamos la ecuación, y la ecuación nos dice que la masa es igual a la gravedad específica multiplicada por la densidad del agua por el volumen. Entonces ya con eso podemos obtener la masa. Entonces vamos a hacer una variable nueva y le vamos a poner masa, que es igual a, tenemos el valor de la gravedad específica acá arriba, que es GE, multiplicado por la densidad del agua, ¿sí? Vamos a multiplicar por la densidad del agua, ¿sí? Que ya tenemos aquí la variable que es den, y aquí el programa nos lo está mostrando, den H2, a ver, es H2O, es H2O, ¿sí? Vamos a poner H2O, le puse H2.0, para no equivocarme, ¿sí? H2.0 que multiplica al volumen, y aquí tenemos ya el volumen, que es volt, perdón, el volumen está dado aquí por voltan, ¿sí? Y esto nos va a dar la cantidad de masa en el recipiente, ¿sí? Esto nos da masa del líquido en el recipiente a 4 grados centígrados. Masa del líquido en el recipiente a 4 grados centígrados. Bueno, ya tenemos aquí, vamos a hacer correr el problema un poco. Y vamos a ver los valores que tenemos en el workspace. Aquí tenemos otras variables, muchachos, que yo debía haber limpiado. Voy a limpiar aquí el workspace para que no haya confusión, y voy a volver a correr el programa. Me está diciendo que volt. Aquí le presioné en arreglar para ver cuál era el problema. Den, aquí dice den igual a voltan. No, esto no está bien. Bueno, sí, es 1.5 metros cúbicos. La densidad, que es igual a 1000, aquí está bien. La G, que es igual a 1.4, sí, es correcto. Entonces aquí ya lo vamos a poder correr. Sí, aquí ya me está dando las variables de la densidad del agua a 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad específica 1.4, la masa, que es igual a 2100 kilogramos, y el volumen del recipiente. Quiere decir que aquí ya tenemos el resultado de la masa. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a imprimir el resultado de una manera un poco más entendible. Bueno, antes que nada los invito a que ustedes graben su archivo y le van a poner ahí gravedad específica bajo densidad, ¿sí? Y yo en mi caso yo ya tengo grabado aquí un archivo igual, entonces nomás le voy a poner el número 1 y le voy a poner guardar, ¿sí? Y aquí ya me va a poner el nombre del nuevo archivo que acabo de grabar, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el resultado, y para imprimir vamos a usar una función que se llama fprintf, y vamos a imprimir los resultados. Y aquí yo ya tengo una sección donde puedo copiar la función que voy a usar, si les voy a explicar en un momento. Como ven, aquí yo ya copié esta función que tenía escrita en otra parte, le pongo fprintf. Este comando me está diciendo que es una variable tipo texto, que es la que vamos a escribir, y vamos a poner que la masa total del contenedor es igual a, y vamos a usar aquí un pequeño espacio y vamos a escribir lo que es la variable de la masa, el resultado de la masa que ya nos lo dio, ¿sí? Y después vamos a imprimir otra vez las unidades de esa masa que nos acaba de dar, y vamos a ver cuál es el resultado que nos da. Y aquí podrán ver ustedes que nos imprime aquí la masa total de mi contenedor es de 2100 kilogramos, ¿sí? a una temperatura de 4 grados centígrados. Entonces vamos
hacer la segunda parte del problema, porque aquí ya terminamos la primera parte, que es determinar la masa que puede estar contenida en este líquido en el tanque de 1.5 metros cúbicos. Ahora, lo que tenemos que ver es, basados en esa cantidad que es de 2100 kilogramos, basados en esa cantidad que pudimos ingresar al tanque, qué es lo que pudiera pasar si nosotros disminuyéramos la temperatura a 1 grado centígrado y de ahí la empezáramos a aumentar hasta 25 grados centígrados. Vamos a ver lo que pudiera pasar. Bueno, aquí voy a insertar un poco de texto y voy a tratar de explicar lo que pasó, lo que pasaría, cuál es la siguiente parte del problema, en donde vamos a tratar de considerar la densidad del agua que a diferentes temperaturas pudiera cambiar, y vamos a ver qué es lo que pudiera suceder en el tanque si la temperatura variara desde 1 a 25 grados centígrados. Esto vamos a tomarlo en cuenta como referencia. Vamos a tomar en cuenta la información que tenemos en esta tabla, la cual fue obtenida a una atmósfera de presión. Quiere decir que los mismos valores que están viendo aquí, todos fueron obtenidos a una atmósfera de presión, y esta fue la variación de la densidad con la temperatura, ¿no? Entonces vamos a escribir código ahora y vamos a definir lo que es primeramente en una variable. Vamos a tratar de ingresar todos los valores de la temperatura. De esta se hace de una manera muy sencilla dentro de MATLAB, y vamos a poner que la temperatura va a ser igual a vamos a abrir un bracket. Los brackets generalmente nos van a permitir a nosotros definir una matriz dentro de MATLAB, y le vamos a poner que este bracket va a ir desde 1 y vamos a poner dos puntos. Van a aumentar las unidades de 1 en 1 hasta 25, y le vamos a poner aquí 25. Entonces aquí hicimos ya una matriz que va a almacenarnos lo que son las variables de la temperatura de 1 a 25, y esto vamos a poner una pequeña anotación, que es esta temperatura del recipiente desde 1 grado a 25 grados centígrados. Quiere decir que esta variable temp va a almacenar los valores de 1 a 25, y la manera en que podemos declararlos es diciendo que va a empezar el rango desde 1, que es el primer grado que vamos a tener, y va a terminar en 25, y vas a incrementarme los valores de 1 en 1 hasta llegar a 25. Entonces vamos a observar lo que puede hacer este comando para que vean ustedes lo fácil que es declarar este tipo de variables. Pero aquí ya me puso la variable temp y me está diciendo que es una matriz de un renglón que tiene valores de 1 hasta el 25, y de hecho pudiéramos verlo si yo hago doble clic aquí. MATLAB me va a mostrar cómo las variables que tengo, que acabo de declarar, van desde 1 hasta 25. ¿Sí? Voy a cerrar la variable y vamos a continuar con esto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos faltaría. Nos faltaría tener los valores de la densidad del agua en cada una de esas temperaturas, y para esto lo que vamos a hacer es poner un valor también, densidad agua. Lo voy a poner agua, ya no voy a cambiar la densidad del valor que teníamos aquí arriba. Aquí le puse densidad del agua a esta variable, le puse el valor fijo de 1000 kilogramos por metro cúbico cuando la temperatura del agua es 4 grados centígrados. Aquí voy a poner otra diferente densidad y le voy a poner que es igual a, de hecho aquí ya tengo los valores capturados que también les voy a pasar a ustedes para que no los tecleen. Yo los voy a pegar y los voy a copiar y los voy a pegar. Si se dan cuenta, aquí yo ya poner la densidad de agua va a ser igual a todos estos valores que tenemos viendo aquí. La densidad del agua va a ser el 99. Aquí ya te creé todos los valores del agua e hice una anotación al final que dice son los cambios de densidad del agua con la temperatura de 1 a 25. Y lo que podemos hacer ahora es graficar estas dos
estas dos variables para ver lo que puede pasar. Vamos a poner el comando que se usa para graficar, es plot, y vamos a poner lo que es el valor de y primero. Estoy haciendo aquí el programa que vamos a poner el valor de y primero, y vamos a usar la densidad del agua, vamos a poner coma y vamos a poner temp, y así simplemente vamos a hacer la prueba. Si quieren probar un comando y saber que funciona, por ejemplo yo ya sé que funciona este comando, pero si quieren probarlo y puede haber algún error, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo dentro de lo que es el command window. Aquí voy a limpiar esta ventana para que ustedes vean lo que podemos hacer aquí, y le voy a teclear y voy a poner el plot de la densidad del agua con temperatura. Y sí, me está marcando un error, porque yo no estoy declarando den agua de manera correcta, a lo mejor, ¿sí? Den agua. Entonces voy a probar qué es lo que está pasando primero. Y voy a ver si den agua, sí, den agua. No está declarada, precisamente no he corrido este programa para declarar esa variable, por eso me la está marcando como un error. Entonces tengo que correr este código para que ya me declare la variable y ya me pueda ya me está mostrando aquí la gráfica. Voy a agrandar un poquito esta sección para ver lo que dice la gráfica, ¿sí? Me está poniendo en el eje X, me está poniendo la densidad del agua y me está poniendo la temperatura en el eje Y. Voy a cambiar esas dos variables. Van a ver ustedes cómo pueden cambiar esas dos variables y poner la temperatura en el eje X y la densidad en el eje Y. Para eso es muy sencillo, simplemente le ponemos primero el eje Y. ¿Sí? Vamos a poner el eje Y, el eje X primero, perdón, y después el eje Y. Y vamos a volver a graficar. ¿Sí? Volvemos a graficar. Y ya ahora sí, yo quería ver la temperatura en el eje X y la densidad en el eje Y. Entonces yo aquí ya puedo ver que la gráfica, que la densidad del agua, cómo varía con la temperatura. De cierta manera, como que en la punta es el máximo, alrededor de los 4 grados centígrados se ve el máximo de densidad, y luego comienza a bajar poco a poco con la temperatura. Entonces esta gráfica la vamos a mejorar un poquito y le vamos a poner title es la manera de ponerle a una gráfica un título, y le vamos a poner densidad, cambios de densidad con la temperatura. Cambios de densidad con la temperatura. ¿Sí? Y vamos a correr este pequeño comando y vamos a, aquí miren, ya vienen cambios de densidad con la temperatura. Y vamos a poner también la etiqueta a cada uno de los ejes, y vamos a poner, para eso vamos a usar el siguiente comando. Vamos al comando xlevel y vamos a poner temperatura en grados centígrados. Temperatura en grados centígrados. ¿Sí? Pudiéramos poner el símbolo también. ¿Sí? Podríamos copiar el símbolo de alguna manera y pegarlo, ¿no? Así lo tengo por aquí. Sí, de hecho por aquí lo tengo escrito. Lo voy a tomar de aquí. Temperatura en grados centígrados, ¿sí? Y aquí voy a poner de hecho pues punto y coma también. Aquí también punto y coma, y voy a hacer una pequeña anotación que es título de la gráfica. Aquí etiqueta, del eje X, y pues voy a copiar esto para hacer la etiqueta del eje Y. Y si ustedes ya podrán ver,
Eso es sencillo de cambiar, nomás aquí en vez de X le ponemos Y y le ponemos aquí densidad, que está en kilogramo sobre metro cúbico. ¿Sí? Esta es etiqueta del eje Y. Entonces van a ver ahorita cómo, si no corre este pequeño código, ya van a aparecer las etiquetas en los dos ejes. Ahora, una pequeña variación más que le quiero poner es voy a activar un grid. Voy a activar un grid dentro de la gráfica, nomás para tener mejores referencias en comparación de los valores. Y aquí ya pueden ver el grid. Entonces, yo aquí tengo ya una gráfica donde puedo comparar cómo se ve la variación de la densidad con la temperatura, y vemos aquí algunos aspectos que a este grado centígrados nosotros pudiéramos tener la mayor densidad, que es casualmente en el punto en el cual nosotros tomamos como referencia la densidad del agua. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es analizar que vamos a determinar una de las variables que está cambiando en base a la cambio de temperatura, y generalmente lo que está ocurriendo en el tanque, que es un tanque fijo que tiene un volumen máximo de 1.5 metros cúbicos, y qué es lo que pudiera pasar nosotros al modificar esa temperatura, tomando en cuenta que ni el tanque cambia y ni la masa cambia. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, primero que nada tenemos que calcular cómo varía el volumen, qué pasa con el volumen si nosotros cambiamos la temperatura. Entonces, para eso tenemos que ver esta gráfica, esta ecuación que tenemos aquí, y vemos que ahora lo que tenemos que usar es determinar qué es lo que pasaría con este volumen cuando cambiamos la densidad del líquido. Sabemos que nosotros al cambiar la densidad del líquido, pues vamos a cambiar la densidad del agua, y vamos a ver qué es lo que puede suceder. Entonces vamos a despejar para volumen y vamos a ver lo que sucede. Voy a copiar esta ecuación y vamos a determinar aquí en la ecuación lo que tenemos que hacer. Lo voy a poner aquí abajo. En realidad es volumen del tanque. Pues vamos a la misma variable, vamos a reemplazar todos los valores. Volumen del tanque va a estar dado por, viendo aquí cómo despejamos, va a estar dado por la masa dividida entre la gravedad específica que multiplica la densidad del agua. Va a estar dividida por masa. La masa, ya tenemos el valor de la masa. Aquí está la masa, ya tenemos este valor que divide, y de hecho, como estamos viendo que vamos a manejar los valores de una matriz, cuando manejamos los valores de una matriz como temperatura, como densidad del agua en diferentes valores, en este caso ya no podemos usar la diagonal simplemente así como se escribe, sino como estamos usando una multiplicación o una división dentro de una matriz, siempre vamos a agregar el punto, y vamos a ahora sí dividir también vamos a usar una matriz en donde vamos a multiplicar la gravedad específica por la densidad del agua. ¿Sí? Que como ven es una variable de varios valores, una matriz de varios valores. ¿Sí? Y también aquí, como también estamos multiplicando una matriz, el símbolo de multiplicar no lo vamos a poner así sencillamente como está, sino que vamos a poner un punto. Vamos a agregar punto y coma, y vamos a hacer una anotación para poder explicar que estamos determinando el volumen de este líquido cuando variamos la temperatura. Entonces vamos a correr otra vez este código a ver qué es lo que nos da. ¿Sí? Y aquí ya estamos determinando el volumen y nos está dando los valores que no los hemos visto todavía, pero vamos a tratar de graficarlos. Vamos a tratar de graficar volumen contra temperatura y ver qué es lo que sucede.
vamos a plot y vamos a usar el mismo que es temp, y vamos a poner ahora temp, aquí me lo está mostrando, temp contra volumen, ¿sí? Volumen, que es volumen tan, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a correrlo así sin anotación. Bueno, sí, lo voy a poner anotación de porcentaje, que es gráfica de resultado del volumen cuando cambiamos la temperatura. Y corremos este pequeño código y observamos esto. Miren nomás, aquí vemos como el volumen va cambiando con el aumento de la temperatura. Y hay que notar una cosa, el tanque que tenemos disponible es solamente de 1.5 metros cúbicos, y aquí tenemos una variación del volumen en los dos extremos. Vemos que se excede el volumen estimado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando esto ocurre. Entonces vamos a copiar estos comandos que están aquí para ponerles el título, y aquí ponemos el título, la etiqueta de X y la etiqueta de Y, pero ahora en esta segunda gráfica. Voy a copiar nomás, voy a copiar estos comandos y los voy a modificar de manera que los pueda adaptar a la gráfica de abajo. Y también voy a activar el grid on, y voy a poner aquí, este es cambio de densidad con la temperatura, este va a ser cambio del volumen con la temperatura. Y aquí tenemos en el X tenemos la temperatura, pero aquí tenemos el volumen del tanque, el volumen del líquido más bien. Es el volumen del líquido que está en metros cúbicos. ¿Sí? Entonces vamos a correr este comando que nos va a mostrar cómo queda la gráfica. Ya nos queda aquí la gráfica con el título, cambio de volumen con la temperatura, y vemos aquí el volumen del líquido en metros cúbicos y vemos la temperatura en grados centígrados. Entonces vamos a terminar esta parte, y lo que nos faltaría por determinar es, vamos a agregar un texto, y lo que nos faltaría aquí por determinar es lo siguiente, es que vamos a analizar estas dos gráficas y vamos a tratar de determinar qué es lo que puede suceder si cambia la temperatura de 1 a 25 grados centígrados en el tanque, considerando, vamos a poner una coma aquí, considerando que ya se tiene en el tanque un total de 2100 kilogramos de líquido, ¿sí? Entonces lo que falta aquí, que es lo que van a completar ustedes, son las conclusiones. Y esas son las conclusiones, muchachos. Entonces le voy a poner encabezado. Esta es la parte posiblemente más importante del problema, y aquí ustedes van a escribir sus conclusiones, y una vez que terminen el archivo y una vez que escriban su archivo, lo que van a hacer es graben por favor el ejercicio, y lo vamos a transformar este ejercicio a un PDF. Vamos a poner exportar a PDF y le vamos a poner el nombre del archivo que grabamos, pero en formato PDF. Asegúrense de grabarlo dentro del directorio de trabajo, ¿sí? Lo vamos a grabar, ahorita me lo va a mostrar. Y vean aquí cómo ya tenemos el resultado de nuestro código, y nos agregó los gráficos y los resultados del código a nuestra página. Entonces esta página que ustedes están viendo aquí, ustedes la van a enviar dentro de Google Classroom. Ahí la van a enviar para su revisión. Entonces gracias por su atención, muchachos. Vamos a esperar sus trabajos ya terminados, y esperamos que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima.